Bienvenidos todos a este nuevo video tutorial de Aspen Plus. Modelos simples de operaciones unitarias. Mezcladores y divisores de corriente. En el mezclador se combinan dos o más corrientes de entrada para producir una sola corriente de salida. Se efectúan los correspondientes balances de materia y energía completos. Si se conocen todas las propiedades, temperatura, presión, composición de todas las corrientes de entrada, se calculan automáticamente las propiedades de la corriente de salida. El divisor divide una corriente de entrada en múltiples corrientes de salida, todas ellas con la misma composición y condiciones de la corriente de entrada. Una vez abierto el programa, introducimos los componentes, por ejemplo, benceno y tolueno. Le damos al asistente del programa que nos llevará al modelo termodinámico. En este caso seleccionaremos la ecuación de estado de Penn-Robinson. Volveremos a darle al asistente. Haremos correr el análisis de propiedades. Y una vez que tengamos en la esquina inferior izquierda que los resultados están disponibles, podemos pasar al ambiente de simulación. Una vez en el ambiente de simulación, en la barra inferior y ordenado por carpeta, tenemos los distintos bloques o modelos que se pueden utilizar en el diagrama de flujo. Por un lado están los mezcladores, divisores, separadores, cambiadores de calor, columnas de destilación, que también se pueden utilizar para la absorción, reactores químicos, cambiadores de presión, manipuladores, manejo de sólidos, separación de sólidos y modelos definidos por el usuario. En este caso vamos a empezar utilizando un mezclador. Pinchando y arrastrando hasta el diagrama de flujo aparece el mezclador. Nos pide un nombre del bloque, en este caso le podemos poner Mixer. Y una vez introducido el mezclador en el diagrama de flujo, corresponde introducir las corrientes de entrada y de salida. Para eso damos al botón de materiales y nos vamos, pinchando el botón, nos vamos al diagrama de flujo. Vemos unas flechas rojas que hay que completar y unas azules que son opcionales. La flecha, vamos a introducir dos corrientes de entrada con el nombre, por ejemplo, una de benceno y otra corriente de tolueno. Y a la corriente de salida le vamos a llamar mezcla. Si vemos que se nos han torcido un poco las corrientes, podemos alinearlas pulsando el botón selección, marcando el área y pulsando en el menú secundario alinear. Con esto vamos a conseguir que se alineen las corrientes. Y pasaremos a definir las corrientes de entrada
y el bloque. Con el botón modo seleccionar insertar en el modo de seleccionar, haremos doble clic sobre la corriente de benceno. Nos aparece esta ventana para definir la corriente. En primer lugar, la temperatura. Vamos a suponer que entra una temperatura de 25 grados centígrados. La presión, vamos a suponer que entra una presión de 3 bares. El caudal total molar. Podemos introducir el caudal total molar o podemos introducirlo a través de esta otra ventana. El caudal molar, podemos introducir caudal molar o composición, fracción molar, fracción másica, concentraciones, etcétera. Podemos introducir la corriente de diferentes formas. Vamos a suponer que la corriente es pura y que se introduce con un caudal molar de benceno de 100 kilomoles hora. Con esto se ha definido perfectamente la corriente. Volvemos al diagrama de flujo. Ahora vamos a definir la corriente de tolueno. Hacemos doble clic en la corriente y esta corriente va a entrar a una temperatura, si antes hemos puesto 25, vamos a poner, por ejemplo, 50 y una presión más baja, por ejemplo, va a entrar a 1 bar y vamos a definir un caudal total de 500 kilomoles hora. Entonces aquí esto lo vamos a poner en modo de fracción. Vamos a utilizar la fracción molar y aquí pondremos 1, que significa que va a ser una corriente pura de una fracción molar 1 y que tiene este caudal. Por el tic azul que nos ha aparecido aquí en esta pestaña, sabemos que la corriente está definida. Volvemos dándole en la pestaña al diagrama de flujo y ahora vamos a definir el bloque. Hacemos doble clic en el mezclador. Aquí podríamos especificar una presión. En el caso de que no lo hagamos y dejemos el 0 que hay por defecto, el propio programa hará su correspondiente balance de materia y energía y determinará la presión de salida. De cualquier modo, en la esquina inferior izquierda nos indica que todos los datos requeridos están completados. Luego, si todos los datos requeridos están completados, yo puedo correr la simulación, puedo ya correr la simulación. Para eso vamos a darle al botón Run, que está en la pestaña de Home del menú secundario o también está aquí. Una vez que le hemos dado al Run para que corra la simulación, estaremos pendientes de la esquina inferior izquierda hasta que nos aparezca que los resultados están disponibles. Una vez que tenemos los resultados disponibles, podemos consultar dichos resultados seleccionando la corriente de salida, botón derecho del ratón y resultados. Nos aparece una tabla, una ventana en la cual podemos fijar las diferentes corrientes de benceno, tolueno y mezcla para ver cómo han evolucionado, a ver cómo ha hecho los balances de materia y energía el bloque. Tenemos, por ejemplo, que el benceno entró a 25 grados centígrados, el tolueno a 50 y que la corriente de salida del mezclador, que le llamamos corriente mezcla, está a 46,4576 grados centígrados. Vemos la presión de salida, vemos que la fase entra en fase líquida, tanto el benceno como el tolueno y la mezcla está en fase líquida. Podemos ver también la entalpía, la entropía molar y específica,
la densidad másica, el flujo de entalpía y incluso el peso molecular medio. Desplegando el menú podemos ver el caudal molar de benceno a la entrada, de tolueno a la entrada y los caudales molares de benceno y tolueno a la salida. Podemos ver también las fracciones molares. Aquí benceno puro, tolueno puro, mezcla, composición de la mezcla. Los flujos másicos, las fracciones másicas. Con los separadores ideales de componentes se puede hacer una separación de los mismos, por ejemplo, con el bloque SEP con múltiples entradas, múltiples salidas, o el SEP2, múltiples entradas y 2 salidas. Vamos a introducir en nuestra corriente de mezcla un separador ideal. En la pestaña Separadores, pincho, arrastro hasta el diagrama de flujo. Le ponemos un nombre, separa. Y ahora le añadimos, en primer lugar, vamos a conectar la corriente mezcla con la entrada del separador, que podría tener varias entradas, y le vamos a sacar 2 salidas al separador. Una le vamos a llamar S1 y a la otra le vamos a llamar S2. Bien, pues entonces en el modo seleccionar, haciendo doble clic en el bloque, vamos a indicarle que queremos que podemos indicar salida 1 o salida 2, que en la salida 1 vaya el 90% del benceno que entra y en la salida 2 y el 5%, 0,05% del tolueno. Evidentemente, si ya fijamos las fracciones de separación en la salida 1, la salida 2 viene dada por defecto. Han cambiado los datos, nos vamos al menú, al diagrama de flujo y corremos otra vez la simulación. Los resultados están disponibles. Seleccionamos la corriente S1, botón derecho, resultados, que la vamos a poner al lado. Bueno, vamos a poner la corriente mezcla, la corriente 1 y la corriente 2, a ver si ha hecho lo que nosotros le hemos indicado. Nos vamos a flujo molar, por ejemplo, y aquí vemos que la corriente mezcla tenía 100 kilomoles de benceno. Bien, pues el 90%, es decir, 90 van por la corriente 1 y el 10% iría por la corriente 2. El de tolueno hemos dicho que el 5% vaya por la corriente 1, pues el 5% irá por la corriente 1 y el 95% por la corriente 2. Luego, efectivamente, ha hecho lo que nosotros le hemos indicado. Con los cambiadores de presión podremos aumentar o disminuir la presión de una corriente y que los cambiadores simples de temperatura podremos aumentar o disminuir la temperatura de una corriente. Volvemos al diagrama de flujo y vamos a introducir un cambiador de presión. En la pestaña de cambiador de presión pinchamos e introducimos una bomba. Esto la podemos nombrar. Pulsando el botón de materiales
Vamos a conectar esta corriente de mezcla con la bomba, para lo cual con el botón insertar, seleccionar, botón derecho, conectar, destino, pulsamos el botón de materiales y sacamos la corriente correspondiente de la bomba, que le podemos llamar M2. Haciendo doble clic sobre el bloque, especificamos si queremos que este bloque funcione como bomba o como turbina y, por ejemplo, les vamos a poner una presión de descarga de la bomba de 10 bares. Al introducir la presión de descarga, esta pestaña se ha puesto con el tic azul. Aquí en la esquina inferior izquierda me aparece que los datos han cambiado y, por lo tanto, vuelvo al menú diagrama de flujo, debo correr otra vez la simulación hasta que me aparezca que los resultados están disponibles. Como consecuencia de haber introducido la bomba, la corriente de salida de la bomba nos indicará la presión que le hemos marcado. Volvemos al diagrama de flujo usando esta pestaña y ahora vamos a introducir un cambiador de calor para elevar la temperatura simplemente. Tenemos el heater, que es el más sencillo de todos. Pinchamos, arrastramos, ponemos heater de nombre y vamos a conectar en el modo selección. Vamos a reconectar con el cambiador y en el modo de corriente sacamos la corriente que le vamos a llamar MC, mezcla caliente. En el modo de seleccionar, doble clic y aquí especificamos la temperatura, por ejemplo 60, y la presión, por ejemplo, como veníamos a un bar, pues solo queremos que caliente, le podemos dejar 1. Se nos vuelve a poner que aquí que han cambiado los datos y debería de correr otra vez la simulación para que surja el efecto. No obstante, el cambiador de calor me permite introducir no solo presión y temperatura, sino que también puedo introducir cambio de temperatura, calor, fracción de vapor, grados de supercalentamiento y grados de subenfriamiento. Volvemos al menú, al diagrama de flujo y corremos otra vez la simulación. Los resultados están disponibles. Voy a comprobar que efectivamente la mezcla se ha calentado a la temperatura que yo le he fijado de 60 grados. Y para terminar, aquí os dejo un ejercicio para que ensayéis los contenidos de este vídeo tutorial. El ejercicio consiste en completar los datos de la tabla según el diagrama de flujo de la figura utilizando el modelo termodinámico NRTL. Muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el próximo vídeo tutorial.